Gracias, hermano. Y ahora vemos que estamos viendo la escena de la Navidad. Y volviendo aquí en capítulo 2 todavía, los primeros 3 versículos, quiero volver a leerlos ahora. Dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Ese primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados. Y lo dice, cada uno a su ciudad. Oremos. Padre Santo, Señor, te pido en ese momento que tú nos hables a través de tu palabra. Señor, ayúdanos en esta temporada mantener el enfoque propio en tu nacimiento. Señor, gracias por todo lo que ha pasado en este día y, Señor, lo que va a ser en esta semana que viene. Señor, bendice ahora el tiempo. Gracias por todo. En tu nombre precioso que te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vemos ahora cada uno a su lugar. Cuando pensamos de Belén, vemos que hubo la profecía de Belén. Belén es un pueblo muy antiguo, mencionado en la Biblia desde hace 4,000 años. Hoy en día es un pueblo de aproximadamente 30,000 habitantes. Es un pueblo en realidad insignificante, no tiene mucho en la historia, menos el nacimiento de Jesucristo. Fue un lugar escogido de Dios. Y cuando vemos la historia de ese empadronamiento o ese censo que hubo, vemos que está llegando el nacimiento del Hijo de Dios. Ahora, cuando vemos en ese nacimiento, vemos que hubo un problema. La profecía indicó que Cristo iba a nacer en Belén, pero María no estuvo en Belén, estuvo en Nazaret. Y por eso este censo fue algo que Dios hizo para ponerle a María en su lugar. Dios puso en el corazón del rey Herodes, un hombre impío, pero una idea para hacer el censo, para poner todos en su lugar. Todo el mundo fue incomodado a causa de María, para que ella estuviera en su lugar. Cuando vemos ese empadronamiento, todos tuvieron la responsabilidad de ir al pueblo de su nacimiento para registrarse por ese censo. Y cuando vemos esta tarde, quiero que veamos a cada uno en su lugar. En ese día vemos que Dios tenía un deseo en la vida de María. Pero María tuvo que estar dispuesta para obedecer a Dios en todo. Dios tiene un deseo en la vida de cada uno de nosotros. Pero hermanos, si no estamos en el lugar correcto, Dios no puede hacer con nosotros lo que Él desee. Por eso, hermanos, aquí en nuestras notas tenemos en esta tarde, pueden seguir, y vamos a estar pensando estar en el lugar. La primera cosa que vemos, todos estuvieron en el lugar correcto. Todos estuvieron en el lugar correcto. Ese censo puso a cada persona en un lugar por la ley, un lugar de mandato, estar en su lugar correcto. Y por ese momento vemos que María, siendo del linaje de David, vemos que José también del linaje de David. Y por eso ellos fueron a Belén por este censo y llegaron allí para estar en su lugar. Por eso, cuando pensamos en lugar, vemos que José y María, ellos estuvieron en su lugar para dar a luz. Los ángeles, ellos estuvieron en su lugar para traer el mensaje a varias personas y personajes en esta historia. A los pastores, vemos también a José. Vemos que también a María. Y luego ellos estuvieron en su lugar. Los pastores estuvieron en su lugar para dar a conocer esta historia. Los reyes magos estuvieron en su lugar para adorar al niño y dándole presentes cuando vinieron. Jesucristo, Él estuvo en su lugar para proveer la salvación a todo el mundo. Hermano, ninguno estaba en su lugar por la comodidad. Cada uno se hizo algo de sacrificio para poder estar en su lugar.
La idea de cristianismo hoy en día es que todo es por la comodidad. Yo leí en esta semana un artículo que decía algo así, que la iglesia debe ser la razón por faltar algunas actividades. Pero hoy en día es al contrario. Algunas otras actividades nos dan razón por faltar en la iglesia. Lo que no queremos hoy en día es incomodarnos por nuestro Señor Jesucristo. Cuando vemos la historia de Navidad, que todos fueron incomodados en su lugar. Cuando pensamos ese lugar, ese correcto, vemos que fue un lugar de compromiso. Herodes, él fue comprometido por Dios. Hermanos, cuando pensamos ese día, no fue algo que ocurrió a ese Herodes, sino que fue algo que Dios para ese hombre. Fue algo de compromiso. Dios está en control, hermanos, del ambiente. Él está en control del clima. Él está en control de la naturaleza. Hermanos, todo obedece a Dios. Dios sí da libertad, pero bajo todo es Dios quien manda. Y aunque nosotros muchas veces no entendemos eso, es Dios que está en control de todo. No fue idea de Él. En Proverbios 21:1 dice: como los repartidos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Hermanos, Dios ahora estuvo obrando en la vida de este rey impío para llevar a cabo la voluntad de Dios a esta pareja, José y María. Dios utiliza hasta los inconversos para su propia voluntad. Si recuerda algunas historias, unos ejemplos, pueden recordar la historia de Jonás. Como Jonás fue al mar en desobediencia y Dios usó hasta el ambiente y los marineros para llevar y ponerle a Jonás al lugar correcto. Dios sí está en control. Encontramos que en la Biblia Dios usó a las naciones paganas para castigar al pueblo de Dios cuando ellos fueron desviados de la voluntad de Dios. Pero vemos que Dios es Él quien está en control, y algunos están sirviendo por su compromiso. José, él llevó a su esposa al lugar por compromiso. Él no sabía dónde debe estar. Él no sabía que era en Belén. Él estuvo preparando la vida en Nazaret y seguro que volvió para allá. Pero vemos en este momento que él estuvo allí por el compromiso de Dios para estar en ese lugar. Él fue obligado por Dios, y desde que Dios lo quiso poner en lugar, usó a Herodes para ponerle. Por eso algunos estuvieron en su lugar por el compromiso. Vemos también un lugar de casualidad. Cuando pensamos algunos en esta historia, no vemos que fue algo de compromiso o algo directo, simplemente por la casualidad. Cuando vemos eso, los pastores, ellos estuvieron en el lugar cuando se les presentaron los ángeles. Cuando llegaron ellos a ellos estuvieron ahí. Unos pastores, nadie específico, no eran nombres en ellos. Simplemente unos por la casualidad que andaban cuidando. Y cuando llegaron los ángeles, ellos fueron usados y luego fueron al lugar. Cuando pensamos en nuestra vida, Dios nos ha dado tanto en nuestra vida, pero muchas veces no es por compromiso, sino es porque Dios está haciendo algo en nuestra vida. Vemos su disponibilidad de obedecer a Dios. Los Reyes Magos estuvieron observando las estrellas. Cualquier persona puede estar observando las estrellas, pero ellos en ese momento estuvieron obedeciendo en eso por ese momento. Dios usa a nosotros. Hermanos, muchas veces no tenemos razón ni entendemos por qué, pero Dios nos quiere usar. Por eso hay unos por compromiso, otros por casualidad, pero vemos que es un lugar de propósito claro. Cuando vemos de cada uno, vemos su propósito. Los ángeles,
Ellos fueron enviados por Dios. Ellos tuvieron un propósito bien claro. Los ángeles mensajeros, los ángeles cantando, los ángeles trayendo las noticias, los ángeles animando, los ángeles dando dirección, los ángeles comprometiendo a los quienes estuvieron hablando. Ellos tuvieron su parte en ese momento con un propósito muy claro. María, vemos que ella fue enviada. No fue por la comodidad. Ella no fue a ese lugar porque era muy cómodo. Vemos en la historia llegó que a un establo, una cueva. No sabemos exactamente cómo fue la cosa, pero entendemos que es un lugar en donde estaban los animales. Utilizaron el pesebre en vez de una cuna. Y por eso vemos que no estaba en un hospital limpio, atendida por médicos, sino en un establo sucio. Estaba dando luz al Señor. Y sí fue un lugar de bendiciones. ¿Por qué? Porque tuvieron la presencia de Jesucristo, tuvieron la presencia de Dios, tuvieron la presencia de los ángeles, de los pastores. Jesucristo ahí estuvo en su lugar de salvación. El creador de este universo se humilló para hacerse hombre con nosotros. Vemos ahí en Hebreos 2:9 dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa de padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Tomó el lugar del hombre para salvar el mundo. Por eso, hermano, primera cosa que vemos es que todos estuvieron en el lugar correcto. Segunda cosa que vemos, hermanos, el lugar ha sido contaminado. Cuando vemos la historia, vemos que Dios puso todo en orden. En nuestra clase de los grupos de crecimiento, vimos que los pastores vieron al niño. Ahora ellos sí vieron a María y a José, vieron el lugar, escucharon a los ángeles, pero la cosa que les hizo el impacto es cuando vieron al niño. Por eso todo está bien directo, lo que entendamos, pero hoy en día es muy diferente. Vemos los mensajeros, los ángeles, ellos son mensajeros de Dios. Su trabajo es servir a Dios. Su trabajo en este caso era llevar las nuevas de lo que iba a pasar. Y por los ángeles tienen un lugar. Personas no serán ángeles. Vemos que ellos son creados, son seres creados por Dios. En el cielo hay ángeles. Pero vemos también muchas veces que nosotros ponemos el énfasis en otro lado. Así que hay algunos que oran a los ángeles. Y los ángeles rechazan la adoración. Apocalipsis 22, versículo 9 dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio esas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él, el ángel, me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de ese libro. Adora a Dios. Los ángeles no reciben la adoración. Los ángeles no reciben las oraciones. Son seres puestos para servirle a Dios. Pero hoy en día hay muchos que están equivocados con el lugar de un ángel. No reciben adoración, no reciben la oración. Los mensajeros, vemos también la Virgen María. La Virgen María ha sido un objeto de la adoración. Y en la Biblia ni una vez vemos a eso. Al contrario, vemos que fue ella quien adoró a Jesús. Nosotros hoy en día en muchos casos hemos puesto a ella como objeto de la oración, orando a ella. Pero vemos en la Biblia ningún hombre, incluyendo María, aceptó las oraciones. Solo estuvieron atentos a Dios. Cuando pensamos en el milagro del agua que fue hecha a vino, dijo ella:
haced todo lo que os dijere, refiriendo al Hijo. Por eso, hermanos, hoy en día ha sido mucha contaminación en la manera que estamos sirviendo y adorando a Dios. Diciendo María, la Madre de Dios, es una blasfemia en diciendo eso. La Virgen María tuvo su lugar especial y luego Dios le puso en un lugar importante, pero no como para recibir la adoración. Mensajeros, la Virgen María. Y ahora vemos el Mesías. Hoy en día vemos que el Mesías está presentado como un hombre con pelo largo, afeminado, débil. Hasta que películas que están tratando relaciones con María Magdalena, películas que están hablando ahora hasta que refiriéndolo como un homosexual, hermanos, un ataque directo a Dios, Señor Jesucristo. Hoy en día todo está muy cambiado. Hoy en día el mundo acepta esta forma de pensar que ha contaminado lo que Dios ha hecho con nosotros, con los cristianos. Muchas veces nosotros cambiamos la posición de que Él sea nuestro siervo y nosotros su Señor. Hoy en día muchos reclaman a Dios en vez de piden a Dios. Muchos quieren pensar que Él está para darnos lo que nosotros queramos en vez de nosotros sirviendo a nuestro Señor. Vemos que el lugar está contaminado, no está como debe haber en eso. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. Y hermano, el lugar aparte de eso está fuera del lugar. Pero vemos, hermanos, todos estuvieron en el lugar correcto. El lugar ha sido contaminado. Número 3, hermanos, vemos el lugar de controversia. El lugar de controversia. Dios tiene un propósito y un lugar para cada uno. Cuando uno empieza a ver cómo Dios mueve en las vidas, y yo cuando Dios primero me salvó como un niño de 7 años de edad, y luego yo siendo salvo y después bautizado, fui criado en una iglesia bautista independiente como la nuestra, y luego yo no sabía lo que Dios quería conmigo. Y luego de 16 años de edad Dios me llamó y me llamó de ser un misionero en México. Y yo tampoco sabía mucho de eso. ¿A dónde va? Voy a México. Pues México es un país algo grande. ¿En qué lugar? Pues yo no sabía, nomás a México. Pero Dios en su manera, Él dirija, Él manda y Él muestra su voluntad. Y nosotros por fin llegamos, por muchas maneras, llegamos a Guerrero, Chihuahua. Iniciamos un lugar donde necesitaba tener el evangelio. Nosotros predicamos el evangelio, iniciamos la iglesia. Estoy planeando en febrero volver a esa iglesia, predicar una campaña con ellos. Pero esa iglesia fue iniciada y nosotros ahí bien cómodos, bien contentos, hasta que Dios dijo, ahora es tiempo de moverse. Y luego, hermanos, cuando estuve allí, estuve en el lugar de Dios. Pero cuando Dios me movió, ese lugar de Dios se hizo lugar fuera del lugar. En eso el Señor nos mandó a Los Mochis, Sinaloa. Y ahí estuve por otros 8 años también levantando una iglesia. Yo no sabía, cuando yo fui llamado, yo no tenía idea que iba a estar en Los Mochis, Sinaloa. Cuando vivía en Guerrero, Chihuahua, no pensé nada que Dios me iba a poner ahí en ese lugar. Pero fue el lugar indicado por el Señor, siguiendo los pasos del Señor. Después de 8 años, otra vez el Señor me indicó el tiempo dejar ese lugar y luego fuimos a la frontera. Estuve por otros 7 años en la frontera, igual, ya estuvimos cómodos ahí en Los Mochis, todo andaba bien, pero Dios ahora quiso ponernos en otro lugar para seguir adelante. Y después de 7 años, ya saben, el Señor también hizo algo movimiento en mí y luego nosotros vinimos para Lancaster. ¿Saben qué, hermanos? Cada lugar fue el lugar indicado por el Señor, hasta que Él me enseñó otra cosa diferente. Necesitamos encontrar el lugar. Aquí estamos en esta noche en un lugar escogido por Dios. Pero hermanos, dentro del lugar necesitamos encontrar nuestro lugar. ¿Cuál es nuestro lugar? Nuestro lugar de servicio, nuestro lugar de obediencia, nuestro lugar de fidelidad, nuestro lugar de dependencia.
Hermano, aquí estamos esa noche queriendo saber, Señor, ¿qué quieres conmigo en este año que entra con mi vida? El lugar que Dios quiere mostrarnos en nuestra vida. Y menos que estamos en el centro de su lugar, encontramos que Dios ahora tiene algo para nosotros, un lugar, propósito para cada uno. Segunda cosa, hermanos, la falta de lugar resulta en un pesebre. Falta de lugar resulta en un pesebre. ¿Saben qué? No estuvieron preparados. Me imagino que en Nazaret tuvieron la casa. Me imagino que tuvieron el cuarto escogido para el niño también. Me imagino que siendo carpintero, ese José ya tuvo todo preparado en la casa para recibir. El problema era que no fue ese lugar. Y desde que no estuvo el lugar correcto, lo que le pudo ofrecer simplemente fue un pesebre. Ese pesebre representa cuando alguien no está en el lugar preparado, pues no puede ofrecer a Dios lo que él debe de tener. Él merecía mucho más. Ellos no estuvieron en su lugar. La palabra de Dios fue muy clara. Hablando en Miqueas, encontramos: tú, Belén Efrata, pequeña, el lugar que Dios tuvo para ellos. La mayoría de este mundo está fuera del lugar, viviendo una vida equivocadamente. Hermanos, vemos que los paganos adoran a Dios y otros dioses. Ellos no saben quién es el Dios verdadero y andan perdidos en su lugar. Los infieles, ellos están adorando otras cosas. Los creyentes muchas veces dirección equivocada. Tienen familia o trabajo, lugar cómodo, cosas que está en lugar de obedecer a Dios. Desde que no estuvo en su lugar, hermanos, le ofrecieron un pesebre en vez de una cuna. Y hermanos, nosotros necesitamos estar preparados, siguiendo adelante lo que Dios tiene para nosotros este año. Dios tiene un lugar propio para cada uno. La iglesia. Cuando yo pienso en la iglesia, hermanos, no es una iglesia, sino es la iglesia. En mi vida personal, cada lugar, Dios puso una iglesia en donde mi corazón estuvo puesto. Y aquí en nuestra iglesia esta noche, hermanos, les digo: mi corazón está aquí. Soy contento que Dios me puso en Guerrero por ese tiempo. Soy contento que vivíamos en Mochis por ese tiempo, en la frontera por ese otro tiempo. Pero hermanos, yo estoy muy contento que Dios me puso aquí. Ese lugar donde Él le pone es el lugar del corazón. Yo yendo, visitando iglesias, encuentro a muchas otras iglesias, pero no hay ninguna iglesia como la que el Señor pone el corazón. Hermanos, nosotros encontramos ese tipo de fidelidad, cambia nuestra conducta y nuestra actitud. Dios tiene un lugar propio para nosotros. No es cualquier lugar, sino es el lugar indicado por el Señor. No es cualquier servicio, es el servicio indicado por el Señor. Y no es un lugar de comodidad, sino es un lugar de sacrificio y servicio. Y si no estamos dispuestos a sacrificar lo que queremos, sacrificar lo que hay en nuestra vida para darle al Señor, vamos a perder lo que Dios tiene para nuestra vida. Muchos siguen la tradición de la familia, pierden el beneficio. Muchos no ven la necesidad en ser fieles y luego activos. Y luego pierden su lugar. El lugar correcto es ser parte de la iglesia, y luego no estando en ese lugar es un lugar fuera de lugar. Cuando hablamos, hermanos, de la vida, debemos encontrar nuestro lugar propio. Bautismo bíblico. ¿Qué es eso? Algo que es cada paso que un creyente debe tomar. Tenemos aquí un bautisterio ya siempre preparado. Cualquier culto se puede bautizar. Pero necesitamos seguir al Señor. ¿Para qué? Encontrar el lugar correcto. Pero muchas veces decimos: mañana voy a ser salvo, mañana voy a ser bautizado, mañana voy a servir. Y hermanos, mañana sigue y la vida sigue avanzando. Necesitamos ver la importancia de encontrar ese lugar y el lugar correcto, ser obediente a Dios. 1 de Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz,
como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Él nos da un lugar en donde podemos seguir adelante. Podemos andar, hermanos, delante de Él. La salvación. Romanos 13:11 dice: y conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación. Hermanos, la vida está avanzando. Cuando pensamos en lo que Dios quiere en nuestra vida, ¿cómo vamos a entrar el año que entra? Ya estoy preparando mi mensaje para el día 5 de enero. Yo quiero estar pensando en otro año nuevo. Significa otra oportunidad más. Cuando entramos en un año nuevo, ¿cómo va a entrar? Como siempre. ¿Va a entrar nomás pasando o va a entrar con metas en la vida? Les animo, hermanos, que en esta temporada ahora de Navidad, días de vacación donde no van a estar entrando a trabajar, que pase unos momentos en la mañana tempranito, orando, leyendo la Biblia, pidiendo a Dios: Dios, ¿qué es lo que quieres en mi vida en este año que entra? Debemos tener metas espirituales, comprometidos a la oración. Hermanos, como su pastor hispano, yo les pido por sus oraciones. La oración eficaz mucho hace. Hermano, yo necesito las oraciones. Necesitamos comprometernos a la oración, comprometernos a leer la Biblia, comprometernos en nuestra vida espiritual, comprometernos en las áreas de la vida física, la familia, la vida con nuestra iglesia. Debemos entrar, hermanos, con unas metas en lo que vamos a hacer para nuestro Señor. Cada uno a su lugar. En nuestra historia, cada uno llegó a su lugar. Cada uno estuvo allí. Tristemente, en nuestra historia, muchas veces hay gente que nunca llega a su lugar. Más anda variando. No saben por qué. Hermano, ese año nuevo es un tiempo que podemos poner enfoque en la vida diferente. Quiero que estemos entrando, orando, pidiendo al Señor: Señor, yo te pido que me pongas en lugar correcto. Va a costar, va a ser sacrificio, no va a ser algo cómodo, pero es algo de mucha bendición si nosotros sigamos a nuestro Señor.